Soñando con el abuelo, porque los recuerdos hacen parte de nuestra vida. En cada mirada existe una historia y un recuerdo por contar. Soñando con el abuelo. Estás viendo Soñando con el abuelo. Nos encontramos en la vereda Las Palmeras, La Palmera, una vereda ubicada a 5 kilómetros del municipio de La Unión. Nos encontramos en la casa del señor Fernando Botero. Don Fernando ha sido un líder de nuestro municipio y de las veredas de La Unión. Fue candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, donde sacó un promedio de 1.600 votos. Pero vamos a ver que sea don Fernando el que nos cuente la historia. Don Fernando, bienvenido al programa. Bueno, muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Fernando Jaime Botero Campuzano. Soy de aquí de la vereda La Palmera. En algunas ocasiones contaba que por algún accidente de una enfermedad de mi madre no pude nacer aquí en esta casa donde nacieron mis hermanos. Esta es la casa que era de mi padre. Entonces tuve que ir a Medellín, me trajeron muy rápido, como a los 15 días de nacido ya estaba aquí. Aquí pasamos nuestros primeros años de vida, cuando eso pues no había preescolares, ni había jardines, ni nada. Aquí todo el estudio, la escuela más cercana que había era la de la Almería. Esta vereda se llamó La Almería toda la vida. Inicialmente se llamaba El Burro, pero realmente tal vez el padre Carvajal le parecía muy feo y entonces la pusieron La Almería. Y a esa escuela fuimos nosotros los primeritos años en la primaria. Nos criamos todos los hermanos aquí. Todo esto era muy diferente, obviamente. La pobreza de estas veredas era muy grande. Los cultivos eran muy pobres. Eran los inicios de los cultivos del maíz y de la papa. Mi abuelo fue un gran cultivador de la tierra. Mi abuelo llegó en alguna época del año de producir 1.000 cargas de maíz en esta vereda. Cuando había que sacarlas obviamente en mulas, era muy difícil, pero mi abuelo fue un gran agricultor. Para mí, yo creo que él fue aquí en La Unión el padre de la parcería. Él tenía un sistema de cultivo que era social. Ellos tenían aquí como unos 14 familias que vivían en esta vereda, y todo el trabajo lo hacían conjunto. Empezaban el trabajo entre todos, cogían el maíz entre todos y luego en el mismo lote partían el maíz, la parte del trabajador y la parte que le tocaba a mi abuelo, que se llamaba Pedro Pablo Botero Restrepo. Ya posteriormente fuimos creciendo, obviamente nos tuvimos que desplazar. Yo me fui a La Unión a estudiar, terminé mi bachillerato en el Liceo Pío XI, por allá en la época de 1970. Y entré a la Universidad de Antioquia en 1971. Terminé mi carrera de ingeniería de materiales y metalurgia en el 77 y ingresé en ese mismo año a la empresa privada. Trabajé 38 años en la empresa privada y hace 4 meses me pensioné. Estoy disfrutando de mi pensión y vivo entre Medellín y aquí la finca. Esta es de mi hermano ahora, más tarde subimos a la mía. Devolviéndonos un poquito, don Fernando, ¿cómo era La Unión en esos tiempos en que usted entró a estudiar, cuando era joven, esta vereda? ¿Cómo era en esos tiempos? Pues a ver, la gente en aquellas épocas eran los inicios de la agricultura. Las familias casi todas vivían de unas pocas vacas de leche y unas huertas. Con las vaquitas de leche y las gallinitas se sacaban unos quesitos, una mantequilla y unos huevos, que era prácticamente con lo que sobrevivían las familias. Se llevaban al pueblo y allá con esa plática se compraba el mercado.
A veces después vinieron los rescatistas que venían, algunos y venían directo a las fincas y compraban los quesitos, la mantequilla y traían algunas cosas que les encargaban nuestras madres y abuelas. Pero la realidad era que había abundancia porque en aquella época se sembraba de todo. Aquí habían las huertas y entonces había el maíz y había la papa y el frijol y la leche y los huevos y la mantequilla. Entonces la gente vivía, se alimentaba bien, aunque no había un gran comercio. Posteriormente, pues ya vinieron los años 40 y 50 en que empezó el desarrollo agrícola y vinieron los tractores y las semillas y vino algo de la tecnología y estamos en lo que estamos hoy. Pero aquella época era muy incipiente, los potreros eran grandes mangas y con mucho helecho y mucho rastrojo, no se conocían inclusive, a mí me tocó cuando no se conocían siquiera los agroquímicos, ni habían herbicidas, ni fungicidas, ni insecticidas, ni siquiera las bombas, cuando ya vinieron los polacos y entonces fueron los que le dieron el impulso. Ellos venían huyéndole a la Segunda Guerra Mundial de la invasión de Hitler a Polonia y entonces algunos llegaron acá y nos ayudaron mucho en aquella época. Bueno, ¿y cómo eran los fuegos de usted cuando era pequeño? ¿Travesuras? ¿De qué se acuerda de historias cuando usted era pequeño? Pues bueno, vea, yo creo que nosotros tuvimos una gran niñez porque todo lo que nosotros hacíamos nos lo teníamos que inventar. Nosotros en aquella época de niños nadie nos traía los juegos y obviamente no había ni siquiera luz, no había obviamente televisor, no había celulares, no había ningún tipo. Nosotros fabricábamos muchísimos juegos con mucha creatividad, con carreticas de hilo, hacíamos unas cosas que llamábamos las caterpillar que iban caminando, hacíamos carros con madera, con escalera le poníamos unas paticas y corríamos por todas partes. En fin, todos los juegos que nosotros tuvimos en aquella época nos los inventamos. Pero además nos manteníamos en el campo y entonces nosotros aprendimos a ordeñar, cuidábamos los terneros, remudábamos, separábamos por la tarde, madrugábamos de nuevo a ayudar en el ordeño. Ese fue nuestro jardín y nuestro preescolar. Yo cuando entré a la escuela de 8 años no tenía la más mínima idea de los números, ni siquiera los colores. Nosotros éramos completamente silvestres y salvajes aquí, pero felices, absolutamente. ¿Y cuáles eran los castigos de los papás? Hoy en día uno castiga a un niño muy fácil porque hoy en día lo castiga quitándole los fuegos, quitándole el celular, no dejándolo ver televisión, no dejándolo ir a un paseo. Entonces, eso es lo de hoy en día. Ahora tiempos, ¿cómo los castigaban a ustedes? Pues es que vea, en aquella época mis padres jamás supieron del libre desarrollo de la personalidad. Eso nunca se mencionó, eso jamás se supo. Aquí el psicólogo era de correa y era Conrejo. Y aquí el que se manejaba mal le pegaban realmente, a nosotros nos castigaban y nosotros no nos traumatizamos por eso, realmente no salimos psicológicamente anormales, ni tenemos traumas, ni tenemos broncas con nuestros padres porque en alguna ocasión nos hayan corregido en forma fuerte, porque además nosotros también y todos los niños tenemos en un momento una época en que pedimos la pela, en que pedimos el juguete porque nos volvemos demasiado caprichosos y yo diría que casi que insoportables y a veces se requiere que haya un poco de disciplina. Nuestros padres, cuando no tenían un rejo, había una ramita por ahí que se llamaba... Bueno, no me acuerdo cómo. Verbena, ¿no? Verbena, porque pegaba muy duro y con eso lo cascaban a uno, lo purgaban con paico, eso no había más, utilizábamos solo pantalones corticos. Yo nunca me puse zapato hasta que llegué a bachillerato. Y cuando me puse los pantalones largos me dejaron los corticos de pantaloncillos. Yo nunca tuve todas esas comodidades que tuvieron los niños, pero jamás me hicieron falta. Y para haber sido feliz como fuimos nosotros en estas tierras y libres, jamás necesitamos todos los lujos que necesita un muchacho hoy. Y nosotros aquí no teníamos energía y a las 6:30, 7 se apagaba la vela y todo el mundo a dormir y dormíamos toda la santa noche porque todo el día nos pasábamos haciendo trabajos y jugando. Fue maravilloso, era una niñez maravillosa.
Bueno, ahora vamos a hablar de la adolescencia. ¿Cuál fue la adolescencia? ¿Qué novias, travesuras, fiestas, parrandas? Pues a ver, yo sí fui un hombre también en mi época juvenil, de adolescente, muy mujeriego. Mucho, tuve muchas amigas y novias realmente. Y también tuve muchos amigos, grandes amigos. Teníamos unas barras de amigos en la Unión, que éramos traviesos, muy mujeriegos. Inclusive nos tomábamos los traguitos y fue una juventud, pero siempre estudiando, siempre luchando por los primeros puestos en el colegio. Siempre yo recuerdo muy bien a mis compañeros de pupitre, Próspero Botero, Campuzano, mi primo, a Efraín Ríos y a muchos compañeros que siempre estábamos ahí en la pelea por ser los mejores. Pero obviamente eso no nos quitaba de que, además de que estudiábamos y nos iba bien, pues también disfrutábamos mucho la vida. Sí, fuimos bastante traviesos y bastante parranderos, muy bailadores, no nos perdíamos ninguna fiesta, nos gustaban mucho los caballos, en fin, mucho. Disfrutamos mucho esa época, digamos, entre el colegio y la iniciación de la universidad. Y amores, cuénteme cuáles fueron los amores de la juventud. Muchos amores, yo tuve muchos amores y con hijos y tuve pues muchos que son muy conocidos y tuve otros ya en la ciudad y tuve amores en la universidad y tuve amores en el trabajo y finalmente con la mujer que me casé. Tuve muchos amores realmente, pero yo diría que siempre que iban apareciendo unos nuevos, iban quedando los demás en el olvido, porque es como la forma más fácil de poder seguir adelante y superar esos desamores. ¿Y serenatas? ¿Alguna vez llevó serenatas? Nosotros sí, nosotros éramos no muy serenateros, pero hubo una época en la Unión, inclusive muy particular, porque nuestro cantante y músico fundamental era el cura. Entonces con el padre Fabio Gómez nosotros dimos infinidad de serenatas, no muchas de novios porque él no se prestaba mucho para eso, pero sí muchas de recoger plata, y entonces en las fiestas salíamos a algunas veredas, íbamos a esas fincas de los señores acomodados a darle una serenata y para cobrarle y recoger fondos para la parroquia o fondos para el colegio, para lo que fuera. Pero nunca de contratar así artistas, pues como para traer o músicos, no, lo demás eran ya cosas de tragos que no valían la pena. ¿Desde cuándo se interesó usted por la comunidad? Pues es que vean, yo desde hace muchos años, desde que estábamos realmente en el colegio y ya después de que empecé la universidad, yo siempre, nunca he faltado aquí casi todos los fines de semana. Si no vengo al pueblo, vengo aquí a la finca. Pero el primer inicio fue tal vez porque esta vereda es una vereda que estaba unida a La Palmera con la Almería por allá por 1980. Y por inquietudes de la comunidad de La Palmera, por la lejanía que hay entre esta zona de La Palmera y la escuela de la Almería, los padres, los niños ya no querían ir a la escuela porque les quedaba supremamente lejos. Entonces empezó mucha inquietud y algún día lo cité a mi casa aquí, cité a toda la vereda y les propuse que empezáramos a trabajar por la creación de una nueva vereda, que se debiera llamar La Palmera, porque realmente este sector toda la vida se ha llamado La Palmera. Y se llama La Palmera porque tiene unas palmas, mis abuelos sembraron unas palmas, una zona de palmas, y la casa de La Palmera es una casa famosa, es una casa que ahorita más adelante le hacemos unas tomas. Entonces, en ese momento, la comunidad me autorizó y me dijo, procedamos a hacer. Yo ya empecé a buscar, hice los planos, conseguimos con Nelson López, me acuerdo en aquella época que fue el que nos hizo en la gobernación todas las vueltas, y ahí fue donde
nació esa vereda. Ya después empezó el puente y posteriormente la escuela. La vereda, pues sin escuela no tenía sentido, pero tampoco había recursos. Yo cité en la finca, en el burro, en la casa del burro, a los 6 u 8 personas más acomodadas de la vereda y les propuse una ayuda entre todos, que hiciéramos entre todos una vaca para que empezáramos la escuela. Y efectivamente, don William Botero cedió el terreno, don Jaime Mejía puso el adobe, don Antonio Pérez puso parte del cemento, nosotros pusimos los trabajadores. Entre todos arrancamos con Joaquín Alberto y con mis hermanos y empezamos la escuela. Posteriormente en la alcaldía de Álvaro Botero nos dieron una plática y la terminamos, y hoy por hoy es una de las mayores, más grandes escuelas que tiene el municipio. Don Fernando, usted fue presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda en una oportunidad o en cuántas oportunidades. Yo fui el primero y duré un poco de periodos, porque como era una vereda nueva, todavía no había muchos líderes y entonces había que empezar a generar, y entonces tal vez unos 3 periodos, a pesar de que algunas veces ni se podía, pero se hicieron unos periodos y ya sí empecé a cederle, ya llegaron algunos otros miembros y está lo que está hoy, pues, con Gavino y con toda esta gente que ha estado trabajando los últimos años. Nosotros siempre hemos estado al lado, nunca nos hemos ido, hemos estado ayudando, somos organizadores. Cuando participamos, siempre que participamos en las fiestas de la papa con nuestras candidatas, y nosotros mismos hacemos las carrozas con toda la comunidad. En fin, hemos hecho muchas cosas. Un puente que tenemos grande, nuevo, yo me lo conseguí con Puente de Barcas en Medellín, y toda esta serie de labores que hemos hecho aquí. Entonces, más o menos hasta el 2000, ya después fue que yo fui candidato a la alcaldía por allá también en el 1992, en las segundas populares, en las que ganó el hermano de Hugo, John Jairo. Yo participé en esas elecciones y entonces ahora volví a repetir al cabo como de los 16 años. Nos encontramos en una de las casas campestres más bonitas de Antioquia, es la casa de don Fernando Botero. Nos encontramos en la compañía de don Fernando. Don Fernando, cuéntenos sobre esta linda casa. Bueno, la realidad es que esta casa la construyó un señor de Medellín, don Jaime Mejía, en unas tierras que eran de mi abuelo. Aquí hubo mucho conflicto cuando la Unión estuvo en el momento de tanta violencia. Entonces el señor se aburrió, se fue y se la vendió realmente a mi hermano Joaquín Alberto. Pero él había construido una casa muy bonita, realmente es una casa que en alguna ocasión y de pronto más adelante nosotros hemos pensado en el tema del agroturismo. Estas son los tipos de vivienda que nosotros estamos considerando que se pueden habilitar para el tema del turismo, del agroturismo en la Unión, que sigo creyendo es una de las
bases fundamentales del desarrollo de la Unión y de este Oriente. ¿Usted cree, don Fernando, que en la Unión puede llegar a haber mucho turismo? Sí, es que nosotros tenemos demasiadas cosas para mostrar. Mire, este verde nuestro, que si usted observa la Unión, toda es verde, pero tiene infinidad de tonalidades. El aire, un aire sin usar, la calidad de nuestra gente. Es que la calidad de nuestra gente es una cosa que uno solo alcanza a entender cuando sale a viajar y se da cuenta de la calidad de nuestra gente. Nuestra gastronomía es extraordinaria. Nosotros podemos ofrecerle a nuestros turistas todo esto, y yo sé que ellos vienen y lo pagan y lo disfrutan supremamente bien. Eso no hay. La idea del agroturismo, de que vengan y compartan con los campesinos todos los cultivos, que miren cómo se ordeña, cómo se procesa la leche, cómo se siembra la papa, cómo se procesa la fruta pequeña, la flor. Todo esto hace que el turista disfrute, comparta y viva. Ya el turismo de playas, el turismo de sol, eso ya la gente está muy cansada. Sigue siendo muy importante, pero ya la gente prefiere más esto. Mucha gente de la ciudad no conoce lo que nosotros tenemos. Esto es para mostrárselo al mundo entero. Don Fernando, sin dejar de reconocer que usted es un personaje muy importante de esta vereda, ¿cuáles son los otros personajes importantes que han nacido en esta vereda? Pues vea, esa sí es una historia muy larga, porque la Unión y la vereda La Palmera tienen una trayectoria en eso grandísima. Hace por allá en 1800, terminando 1700, empezando 1800, que fue cuando llegaron aquí los boteros, digamos los primeros boteros que venían por la ceja. Aquí nacieron Braulio Botero, Londoño, el que fue tal vez uno de los personajes importantes que tuvo Colombia. Él realmente murió a finales del siglo pasado, el fundador del Cementerio Libre de Circasia, es un monumento nacional donde están enterrados todos los librepensadores, suicidas, comunistas, homosexuales, que en aquella época no se permitían que se enterraran dentro de los cementerios cristianos. Entonces se enterraban en el Muladar, y él, que vivía al frente del cementerio en Circasia, del cementerio cristiano, en una tarde vio que iban a enterrar a un señor afuera porque se había suicidado. Él le pidió permiso al papá para que le regalara un paso de tierra y poder montar el cementerio libre, y con ese señor empezó ese cementerio que hoy es monumento nacional. Pero también salieron de aquí otros personajes. Por ejemplo, antes de irse Miguel Botero, que era el papá de Braulio, se habían ido Santiago Londoño, que era cuñado de él. Él era hermano de mi abuela, que se llamaba Lastenia Londoño, y se habían ido, y ese señor Santiago Londoño, que llegó a Pereira, estudió medicina, se fue para París a especializarse en medicina, y le tocó la suerte de estudiar con los hermanos Curie en la investigación de los rayos X, y de regreso ya con su posgrado a Colombia, introdujo los rayos X a Colombia, por allá en la época de 1930 o por esos lados. Pero también se fue Sofía, una hermana de ellas, que es la abuela de César Gaviria Trujillo. Viva Pedro Pablo Botero Londoño, fue alcalde de la Unión en 1935, vivió toda la vida en una casa que enseguida vemos que es la Casa de la Palmera. Fue diputado a la Asamblea en 1935, él fue alcalde en 1934. Cuando Alfonso López Miquelsen subió a la presidencia, que hubo en el Partido Liberal, en aquella hegemonía conservadora, tuvo la oportunidad de tomarse el poder. Él salió electo por la Unión a la Asamblea de Antioquia, y digamos que su objetivo
que no lo logró porque él sabía que era una lucha muy perdida, fue redactar una ordenanza para que a la Unión se le retornaran los límites que tenía inicialmente cuando era corregimiento, porque en el momento que la Unión fue fundada en 1911, cuando toda la gente disfrutaba en la Unión de felicidad, no se dieron cuenta de que los linderos los habían corrido y habíamos perdido la vereda de La Madera, la vereda de Las Acacias y la vereda de Mazorcal. Esas 3 veredas pertenecían a la Unión cuando era corregimiento. Mi abuelo presentó esa ordenanza y desgraciadamente no tuvo votación mayoritaria porque todos los otros municipios eran conservadores y él no tenía la suficiente, pero por lo menos tuvo el valor de presentar esa ordenanza para tratar de recuperar esos linderos. Y él nació aquí en esta vereda. Y podríamos hablar de muchos otros pues que tienen ascendencia, Feliz María Restrepo Londoño, que era pues primo de mi abuela, Lastenia Londoño, todos ellos, los unos en la casa grande y atrás obviamente en el Guarango y en las Piedras, y los otros aquí en la vereda La Palmera. ¿Cuál es el diseño de esta casa? Esta es una casa que se hizo tipo chalet. Realmente es un diseño diferente como para lo típico de nuestras casas, que son casas con corredores, con enchambranados y demás. Esta casa, como le digo, no la construimos nosotros, la construyó un señor de Medellín, pero finalmente es una casa muy acogedora porque es una casa que le caben unas 20 personas, tiene una casa para que viva el mayordomo y es una casa muy calientica, tiene buenas chimeneas, tiene una gran divisa porque se hizo aquí en este cerro donde usted puede a 360 grados divisar toda la Unión, todo el Valle de la Unión. Entonces, pero en la época de la violencia también fue muy estratégica porque obviamente aquí un tiempo estaba la guerrilla y otro tiempo estaban los paramilitares. Nos encontramos en la casa de los abuelos de don Fernando Botero, una casa que tiene más o menos unos 110 años de construida, pero que sea don Fernando el que nos cuente la historia de esta casa. Bueno, esta casa fue construida por mi abuelo Pedro Pablo Botero Restrepo. Él la construyó para venirse a vivir aquí con mi abuela, que se llamaba Lastenia Londoño. Ellos, cuando se casaron, se fueron inicialmente a vivir por los lados de la cabaña y después, mientras construía esta casa. Posteriormente, como a los 10 años, construyó la en que estábamos ahora, que es la casa, que era la casa de mi papá. Esta casa, pues, fue muy famosa porque esta casa era el eje principal de esta vereda. Cuando yo le hablaba a usted que mi abuelo cultivaba todas estas tierras en maíz y llegó a tener una producción de 1000 cargas en un año, aquí se procesaba la parte que le correspondía al patrón, que era el abuelo. Las otras mitades de la producción se iban llevando para cada una de las casas de los trabajadores. Hay una troje que se construyó exactamente para ese proceso, que enseguida la enfocamos, y fue hecha a la par con la casa, y pues era una troje que tenía 3 piezas donde se ponía el maíz
Se llegaba el maíz al centro, ahí se escogía, se sacaba lo malo, se tiraba para una piecita pequeña donde estaba el rastrojo, y luego se aporreaba el maíz, porque en aquella época no había máquinas, sobre unas mesas muy grandes, en unas especies que llamaban de jíqueras o jianchas, que eran inmensas, y unos hombres, 4 o 5, dependiendo de los que hubiera, se alternaban con una especie de bate de béisbol más o menos de ese tamaño a golpearla, y iba cayendo el maíz al piso. Luego la volteaban, la sacudían, le volvían a golpear hasta que finalmente quedaba las rolas tuzas. Ese maíz se venteaba luego y ya se empacaba, y en las mulas iba para el mercado. Algunas veces a La Unión. Inicialmente hubo épocas que hubo que llevarlas hasta Río Negro porque la vía hasta La Unión era imposible, pues se sacaba aquí por unas trochas que era muy complicado. Pero en esta casa vivieron, como le digo, mis abuelos. Yo pasé aquí todas mis vacaciones, una época de esas inolvidables, porque pues sí, aquí desarrollamos parte de nuestra adolescencia y juventud. Y como les decía, ahora aquí desarrollamos ya de nuevo todos los juegos que nos inventamos ya de un poco mayores. Hacíamos puentes colgantes, hacíamos casas, represas, lagos para podernos bañar, pero obviamente jugamos con trompos, con bolas, con todos los juegos que en aquella época hacían cuando no había ni televisión, ni teníamos energía, ni teníamos internet. Obviamente no había televisión, no había más que nosotros mismos nos entreteníamos. Don Fernando, hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado de algo muy importante. ¿De qué empezó usted su carrera política? Hablemos de eso, del Centro Democrático y de la política que está viviendo en este momento en el país. Pues a ver, yo he sido un uribista desde siempre. Yo desde que Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín, después gobernador de Antioquia, cuando fue senador y posteriormente cuando se lanzó a la presidencia y al Congreso. O sea, toda esa carrera siempre lo he acompañado. Yo fui un hombre liberal, yo me lancé a La Unión, la primera candidatura por el Partido Liberal, y posteriormente, como le digo, he acompañado al doctor Álvaro Uribe siempre. Creo que es un personaje que al país le ha mostrado un derrotero distinto. Me parece que es un hombre supremamente capaz, un hombre que le cabe el país, es un hombre incorruptible, es un hombre que ha sido el punto de equilibrio en este gobierno, que desgraciadamente subió porque Álvaro Uribe le hizo el guiño y nos hizo el guiño a todos que votáramos por Santos, pero la realidad es que cuando Santos se volteó completamente, pues ya era tarde y no pudimos hacer nada más. Ahora estamos nosotros viendo este proceso de La Habana con mucha preocupación. Somos amantes de la paz como todos. Nos ha tocado muy duro la guerra. Aquí donde estamos parados, de aquí donde estamos parados, se llevaron 75 vacas de leche de mi hermano, la guerrilla. Nosotros nos extorsionaron todo lo que ellos quisieron. Hemos sufrido en carne propia todas las aberraciones de estos señores. Y queremos la paz, pero no la queremos con la impunidad que nos está planteando Santos. No le podemos entregar todo el país a estos señores. Allá no es solamente que se está negociando lo que se escribió de entregar unas armas viejas, seguro, y hipotecarles medio país. Es muy importante que la gente mirara el mapa de donde están desarrollados los principales cultivos de coca en Colombia y lo superponga en las zonas que les van a dar de despeje ahora para que ellos se vayan allá. Coinciden exactamente. Ese es el negocio, el de las drogas, eso no se ha hablado, y el país va, por ese sentido, por un mal camino, pero que quede constancia que queremos la paz. Y estamos todos firmando, y lo invitamos a que firmen para hacer una resistencia civil y mostrarle a este gobierno que está equivocado cuando le cede todo a estos señores sin una garantía de lo que van a hacer. Entonces,
Me parece que ya después, políticamente, yo ya me lancé a la alcaldía, primero como líder del partido y posteriormente fui candidato aquí. En ese lapso intermedio, pues no participaba, pero por los lados nunca he sido de las personas que anda intrigando, nunca he tenido puestos públicos, no me he tomado un tinto de cuenta del Estado, no he sido concejal, ni he sido... Toda mi vida me he pasado capacitándome en la empresa privada como administrador y gerente de empresas, que eso era lo que yo le decía a la gente, pues que estaba en condiciones de poner a la Unión. Pero bueno, no se dio, no tengo ningún resentimiento, cada uno sabe lo que elige y pues veo la situación regular. Me parece, y eso lo quiero decir aquí hoy en público, que por bien de la administración municipal se debieran aclarar muy bien las cosas. Hay demasiados rumores de investigaciones y demás. Creo que para la misma administración, para el mismo señor alcalde y para la administración y el futuro de la Unión, todas estas cosas deben aclararse. Yo no soy juez, no soy un fiscal, no soy procurador, no soy contralor, no soy nadie para juzgar. No estoy juzgando nada, solo estoy pidiendo que se aclaren por parte de todos los entes del Estado y definitivamente den un veredicto de si hay o no culpabilidad para que la Unión definitivamente pueda enrutarse por la vía del desarrollo y el progreso, porque como vamos, nos vamos a pasar años y años, unos acusando y otros defendiéndose. Don Fernando, usted ha sido muy líder en estas veredas, ha trabajado mucho por las comunidades, inclusive por la Unión. ¿Usted quisiera volverse a lanzar en otra oportunidad, en otro periodo a la alcaldía? Yo realmente no pienso que no. Tendría que ser un caso muy especial y que ya la comunidad me lo dijera y que tuviera como un grupo de trabajo y unas alianzas que garantizaran que lo que vamos a hacer nos diera un triunfo. Yo lo que sí hago y estoy interesado es en seguir apoyando, y nuestro grupo político sigue trabajando y está haciéndolo en el Consejo. Y estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de alianzas con los demás grupos para que tengamos la posibilidad de tener un alcalde que esté dispuesto a trabajar con todos los grupos políticos, con la comunidad y a sacar el pueblo adelante sin tener resentimientos y sin tener algunas dudas en su administración. ¿A usted le parece, don Fernando, que esas elecciones que hubo, esta política que hubo, se enfocaron más en política o más en la gente y en el municipio? El problema que tenemos nosotros en la Unión y en todas estas campañas es que hacemos unas cosas muy inmediatistas. Nuestra campaña se enfocó básicamente en una cosa muy importante y es en soñar un municipio a futuro, en preparar al municipio para lo que le viene de desarrollo, en nosotros mentalizarnos de cómo será la Unión en el 2030, en el 2050. ¿Qué va a pasar en la Unión para dentro de 10 o 15 años cuando haya unos 10.000 habitantes más? ¿Dónde están los servicios públicos? ¿Cómo preparamos la Unión con vivienda, con salud, con educación? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando se venga todo ese desarrollo del Valle de San Nicolás por ser a presión que se está haciendo, que ya la vemos día a día, de toda la gente buscando en la Unión tierras para hacer cultivos, para industrializar el campo, para todas estas cosas? Pero nos hemos quedado siempre en una discusión del día a día, del aula, de la calle, de la otra cosa, de las peleas entre los grupos, de empezar a criticarse y entonces
no vamos a poder salir adelante, vamos a seguir siempre dando los buenos cuando municipios como Río Negro y La Ceja nos llevan a nosotros cientos de años de desarrollo y hace 50 años prácticamente estábamos en unos niveles muy parecidos. ¿Qué nos faltó? Nos faltó soñar, nos falta soñar en el futuro, pensar en cosas grandes, buscar proyectos importantes, proyectos grandes, traer la gente, pensar en lo del turismo, llenar esto de turistas nacionales y extranjeros. En fin, salir de una vez por todas de este subdesarrollo y enfocar el municipio en vía a un municipio desarrollado. Don Fernando, usted con respecto a área metropolitana y provincia, o sea, ¿usted qué piensa con respecto a estas dos propuestas? Pues a ver, nosotros habíamos discutido inclusive con el doctor Álvaro Uribe varias cosas sobre el tema del oriente antioqueño. Nosotros hemos creído que puede ser importante la unión, involucrarse con los otros municipios en un área metropolitana y en una gran empresa, por ejemplo, de servicios públicos. Eso es viable. Nosotros somos muy pequeños y nosotros pequeños, pegados a unos municipios muy grandes, sabemos que ganamos. Eso es una alianza ganadora porque obviamente estos pueblos grandes nos arrastran, nos enseñan y nos ayudan económicamente. Pero creemos que es importante que haya estas asociaciones. Ya Mazora y otros hemos visto que no han dado muchos resultados. Hay que hacer unas cosas que sean de un carácter más importante, con unos apoyos departamentales y nacionales importantes, con buenos presupuestos, que desarrollemos unos temas de servicios públicos a este nivel, con una empresa grande que compita con empresas públicas de Medellín. Y obviamente para desarrollar todas las obras de infraestructura que necesitamos nosotros, la variante, la pavimentación de estas vías tanto hacia Abejorral como hacia el Carmen y en fin hacia Mesopotamia, hacer lo que yo siempre he propuesto de un gran centro de educación tecnológica en Mesopotamia con varios municipios para darle educación a todos los bachilleres que nos quedan sin ir a las universidades. En fin, son muchos los proyectos que nosotros solo no podemos hacer y que en alianza con todos estos municipios más avanzados, con toda seguridad que los podemos sacar adelante. Soñando con el abuelo, porque los recuerdos hacen parte de nuestra vida. En cada mirada existe una historia y un recuerdo por contar. Soñando con el abuelo.